Y bueno, en la clase pasada hablábamos de funciones internas de MATLAB. Veíamos la función de raíz cuadrada. La función para raíz cuadrada la veíamos que era b igual a SQRT de algún número. ¿Sí? Y ahí tenemos la raíz cuadrada de 16, que es 4. Bueno, también habíamos visto en alguna de las clases anteriores que tenemos otra función que es la función seno. Sí, la función seno sería igual el seno de un valor seno de 15. ¿Sí? Y tenemos el seno de 15, pero ahora si nosotros quisiéramos expresar, por ejemplo, b igual a la raíz del seno de x, ¿sí? Yo en MATLAB lo expresaría como b igual a SQRT, estamos indicando la raíz, el seno. Bueno, primero vamos a darle un valor a x. Es igual a 15. ¿Sí? Ya nos guardó aquí que x vale 15, entonces b es igual a SQRT, ¿no? De x. Ahí ya sabe que x vale 15. Entonces nos está haciendo la raíz cuadrada del seno de 15. Y el resultado sería 0.8064. Esta indicación que le acabamos de dar es exactamente esto. B igual a raíz del seno de x. ¿Sí? B igual a raíz del seno de x. Otra forma como lo podemos escribir es igual al seno de x ¿sí? A igual al seno de x y x vale 15, entonces es 0.6503. B, le vamos a dar un valor a b de SQRT, o sea, la raíz de A. Y como A es el seno de X, le voy a sacar la raíz a A. Y aquí está.
¿sí? Dos formas de expresar la misma operación. ¿Sí? ¿Sí lo van haciendo? ¿Sí lo van haciendo o no? Sí, profe. ¿Y si les va saliendo? Bueno. Sí, profe. Ahora vamos a ver funciones matemáticas. Sí, estas fueron algunas de las funciones internas. Vamos a ver funciones matemáticas. Funciones matemáticas elementales. Y de las funciones matemáticas que podemos trabajar en MATLAB, pues son, por ejemplo, logaritmos, exponenciales, valor absoluto, funciones de redondeo, funciones de matemáticas discretas, ¿vale? Son algunas funciones con las que podemos trabajar en MATLAB. De hecho, aquí tenemos una tablita de algunas funciones de matemáticas elementales de MATLAB. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, acabamos de ver SQRT de X, que es raíz cuadrada de X. ¿Sí? Para el valor absoluto de un número en MATLAB, vamos a ocupar ABS. Podemos ocupar ABS para absoluto de menos 8. Ahí está, el resultado es 8. ABS estamos indicando el valor absoluto de un número negativo. Me va a entregar el mismo número en positivo. De raíz cuadrada, pues yo creo que ya no hay problema con eso, ¿no? SQRT, raíz cuadrada de 9, por ejemplo, es 3. No, el ejemplo con raíz cuadrada. Esta función de root dice que obtiene la enésima raíz real de x, ¿sí? Lo que nos va a expresar es a x como si estuviera elevado a la 1 sobre algún número. Entonces nosotros colocamos la función root de 5 sobre 3, por ejemplo.
Me hizo falta la H aquí. ¿Sale? MATLAB nos da la sugerencia, dice tal vez, o tal, sí, tal vez quisiste decir root 5 sobre 3. Ahí está. Y esto es lo mismo que tener a 5 elevado ¿cómo saco el símbolo de elevado? Se lo puedo obtener aquí. Gracias, Lázaro. 5 elevado a la, dice nuestra tablita, x, que sería 5, elevado a la 1 sobre n, x a la 1 sobre 3. ¿Sí? Un root de 5,3 sería lo mismo que 5 elevado a la 1/3. 5 elevado, otra vez. ¿Sí? Ojo, hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿sale? No coloqué aquí paréntesis, me da otro valor, porque esto da la lectura como 5 elevado a la 1 entre 3. ¿Sí? Y esto es diferente, 5 elevado a la 1/3. ¿Sí? Entonces, el root es lo mismo que esto. Otra función tenemos la función sig, dice regresa el signo del número. Sig de -8. ¿Sale? Y me da un valor de -1. Por ejemplo, si yo le pongo sig de 8, me tendría que dar un valor de 1. ¿Sí? Porque me indica los valores positivos o negativos del número, ¿sí? No como tal el signo, ¿sí? Sino el valor positivo y negativo del número. Por ejemplo, si yo le pongo de 0, ¿sí? Pues 0 no es ni positivo ni negativo, por eso me da el valor de 0. Más tenemos la función rem,
Ya habíamos visto que es residuo de x sobre y, la función rem, que es residuo de un valor sobre otro valor. ¿Sí? La función residuo de 10 sobre 3 sería 1. Ojo, no es como tal una división, ¿eh? Dice que es un residuo de 10 sobre 3. La función rem, después la función x, calcula el exponencial de x. ¿Sí? Por ejemplo, exponencial de 21 es un valor de 1.3188 por 10 a la 9. ¿Sale? Lo expresa como un número en notación científica. La función exponencial. La función logaritmo de x. ¿Sí? Cuando ponemos la función logaritmo, estamos haciendo la función de logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de 0, por ejemplo, si ustedes lo hacen en su calculadora, ¿qué les da el logaritmo natural de 0? Marca error. En realidad nos da un infinito negativo. El logaritmo de 0, infinito negativo. Vamos a ver el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 nos da 0. Luego también viene, calcula el logaritmo natural de x. Luego logaritmo con base 10. Calcula el logaritmo natural, el logaritmo base 10 de x log 10 de 1, por ejemplo. Logaritmo base 10 de 1 me da 0. Logaritmo base 10 de 10 ¿sí? Me da 1. Y estas son funciones de matemáticas elementales. Tenemos otras funciones más, que son las funciones de redondeo. Esas son las funciones de redondeo. Dice la función round de b, redondea b al entero más cercano. Entonces nosotros escribimos round de un número
6.4765. ¿Sí? Dice que la función round nos redondea el número más cercano. ¿Sí? 6 está más cerca de 7 que de 6. Entonces nos lo redondea en 7. Por ejemplo, de 6.456 más cerca de 6, por eso no lo redondea en 6. Tenemos la función también de fix, redondea x al entero más cercano a x. Entonces veamos fix de un número, vamos a ver con el primer valor 6.765. ¿Sí? Me lo redondea a 6. Dice nuevamente redondea x al entero más cercano a x. Vamos a dar otro valor, por ejemplo, fix de 8.654. ¿Sí? Y el entero más cercano a x, pues es el 8. Tenemos la función floor, que dice que redondea x al entero más cercano hacia el infinito negativo. Vamos a ver, floor, un número negativo menos 34.16. A ver. Según esto, redondea el entero más cercano hacia el infinito negativo. Si nosotros hacemos una pequeña recta, vamos a ver qué es lo que debería pasar. En nuestra recta nosotros colocamos el infinito negativo, el infinito positivo, y colocamos nuestro número que dijimos que era menos 34.16. Por aquí menos 34.16. Hacia acá sería menos 35, menos 36, etcétera. Y hacia acá sería menos 33, menos 32. Entonces, si floor redondea x al entero más cercano es infinito, entonces al entero que se acerca hacia allá. Entonces, me parece que tendría que dar menos 34, ¿sí? Si aquí es menos 34.16, el entero más cercano hacia menos infinito, por aquí más o menos sería menos 34. Vamos a ver. Menos 35, ok, nos saltó este número y se dirigió al siguiente número más cercano, que es menos 35. Entonces, la función 6, la función 6 redondea x al entero más cercano hacia el infinito. Si yo hago de este mismo valor, me tendría que dar 33. Entonces, 6
de menos 34.16. Esto me tendría que dar menos 33. El número más cercano, sí, sí es cierto. Es cierto, 34 no estaría aquí, ¿no? 34 de hecho estaría aquí, de este lado, con razón. 34 estaría de este lado, ¿por qué? Porque 34.16 eso es menos 34, menos 34.1, menos 34.2, menos 34.3, menos 34.4 y así hasta llegar a menos 35. Por eso es que el entero más cercano hacia la izquierda fue menos 35 y hacia la derecha del menos 34.16 era 34. Sí, 34 y 35. Sí, yo me había equivocado aquí en la recta, me había colocado el menos 34 de este lado, pero pues no. Vale, si les va saliendo. Creo que esa es una I. Sí, es Ah, C-E-I-L, Seil. ok, gracias. ¿Sale? Sí, sí les va saliendo. Se van copiando las tablitas. Tenemos las funciones matemáticas de matemáticas discretas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las funciones para matemáticas discretas? Pues serían funciones para factorizar, funciones para factorizar, funciones para encontrar denominadores, múltiplos comunes, para calcular factoriales, para calcular factoriales, para explorar números primos. Entonces,
Hizo falta uno. Ahí más o menos. Bueno. Mis funciones y mi descripción. Mi función sería factor. Y esa función encuentra factores primos de x. La siguiente función sería sd de x, y esto encuentra máximo común denominador de x y y. Tenemos la función LCM x, y esto encuentra el mínimo común múltiplo de x y de y. Me parece que esta ya la habíamos visto, la función rat. Dice que representa a x como una fracción. La función factorial dice que encuentra x factorial o la factorial de x. Función prima es de x. Encuentran los números primos menores que x. Y por último,
prime. Verifica si un número es primo. Verifica si un número es primo. ¿Sí? ¿Es primo o no es primo? Esas son mis funciones de matemáticas elementales. Por ejemplo, el factor de x. Nosotros escribimos factor, ejemplo de 12. Si se encuentran factores primos de x, factores primos de 12, pues serían 2, 2 y 3. La función GCD encuentra el máximo común denominador de x y de y. Por ejemplo, GCD de 10,5 y de x y de y. Pues el máximo común denominador de x y y sería 5. ¿Qué más? LCM encuentra el mínimo común múltiplo de x y de y. LCM de 10 y de 5 sería 10. La función tenemos la función RATS, esa ya la habíamos visto. RATS de un número en fracción. ¿Queda algún número en fracción que no sea un medio? Es un cuarto, a ver, 0.25. RATS de 0.25. Ahí está, me lo expresa como un cuarto. Por ejemplo, RATS de 0. Sí, me lo expresa como 0. Bueno, la función RATS. Tenemos la función factorial. Factorial de 4, por ejemplo.
¿sí? Factorial de 4 sí es 24. 4 factorial. Es 24, ¿verdad? Luego primes. Encuentra los números primos menores que x. Números primos menores que 12. 2, 3, 5, 7 y 11. Números primos menores que 12. Y por último, el isprime verifica si es un número primo. Prime de 11. Si 11 es un número primo, ¿sí? Nos dice que 11, le preguntamos si 11 es un número primo y nos arrojó el número 1. Dice que 11 es un número primo. Vamos a ver si dice is prime 12. A ver si 12 es un número primo. Nos dice que es 0, o sea que no es primo, ¿sí? Es la forma en cómo nos va a estar indicando si es o no es. ¿Sale? Sí, todo lo que hicimos hasta ahorita sí le salió. Sí, profe. Nadie tiene problemas con los que tienen versiones atrasadas, o la versión atrasada, la 2014 me parece que es, ¿no? Nadie tuvo detalles. No, profe. Bueno, continuamos entonces. Ya puedo borrar esto, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Funciones trigonométricas. Bueno, en MATLAB vamos a encontrar funciones trigonométricas, pues las estándar, ¿no? Funciones trigonométricas en MATLAB podemos encontrar funciones trigonométricas estándar. Funciones trigonométricas hiperbólicas. Y normalmente, o la mayoría de las funciones trigonométricas nos las van a expresar en radianes, ¿sí?
Para poder convertir estas expresiones de radianes a grados, ¿sí? Nosotros tenemos que ocupar el hecho de que pi en radianes pues es igual a 180 grados. Entonces vamos a hacer pues esas conversiones, o vamos a valernos de esto para poder hacer los cambios según lo necesitemos. La conversión la vamos a hacer de grados. Dice que grados, grados va a ser igual a radianes que multiplica 180 sobre de pi ¿sí? Para nosotros encontrar los grados, como nos va a dar el resultado normalmente en radianes, vamos a ocupar ese resultado en radianes y lo vamos a multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Y de esa forma obtenemos el valor en grados. ¿Sale? Por ejemplo, yo le digo que pi me da el valor de 3.1416. ¿Sale? Ahí tenemos el valor de pi. Entonces, si x es un valor de 2.24, y le digo que x vale 2.34, esto en radianes, ¿sí? Recuerden que cuando tiene un símbolo de porcentaje es como solamente una notación para el operador. A x por 180 entre pi. ¿Sí? Lo que yo estoy indicando aquí que es exactamente esto. X en grados va a ser igual a x que está en radianes, ¿sí? Que se multiplica 180 por pi. Es esto que está aquí, ¿eh? Es esto que está aquí. Dice que x en grados y grados, x en grados va a ser igual a x, y x está expresado en radianes por 180 entre pi. Y dice que
X en grados va a ser 134.0721. ¿Sí? En radianes, X era 2.34. En grados es 134.0721. ¿Sale? ¿Sí le salió? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más? También podemos convertir de grados a radianes. Para convertir de grados, sí, de grados a radianes, yo voy a tener radianes igual grados, eso que multiplica a pi pi sobre 180. ¿Sí? Radianes igual a grados por pi sobre 180. Entonces, y es igual a 90. Vamos a hacerle la notación que son grados. Entonces, y en radianes va a ser igual a y en grados, que ya lo tenemos ahí por pi entre 180. Ahí está. Y igual a 90 grados, ¿sí? En radianes, y en radianes va a ser 1.5708. ¿Sale? Estamos aprendiendo a convertir de radianes a grados y de grados a radianes. ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Creo que lo voy a hacer aquí más fácil. Vale, entonces tengo mi función de descripción
nuevamente función. Descripción. Mi función sería seno de x. Ya vimos, ya la trabajamos, seno de x. Y dice que pues, nos da el seno en radianes. Vamos a explicar un poquito en las funciones cuando veíamos la documentación de MATLAB. Entonces el seno con d, función sin de x y me da el seno, pero en grados. Coseno de x obviamente me da el coseno radianes, luego coseno con d de x, me da el coseno grados. Tangente de x, pues me da la tangente igual en radianes, tangente de x, me da la tangente y así con todas. Tangente, cosecante, secante, tangente, secante, secante con D, secante D, de X y cotangente D. Estas son las funciones trigonométricas que puedo ocupar. Como les comentaba, son las funciones trigonométricas básicas, las más comunes, ¿sí? Y podemos trabajar con ellas aquí en MATLAB. Si ponemos la función así tal cual como viene aquí en la tabla, seno o sin de x, pues me va a dar el seno de x en radianes. Ya lo hicimos, ya lo vimos en un ejemplo. El seno de 90, por ejemplo, ¿sí? Me lo va a dar en radianes. Yo le pongo el seno con D de 90, ¿sí? El seno de 90 en grados es 1.
¿Sale? Bueno, supongo que no hay como mucha duda con eso, ¿no? Bueno. Estábamos aquí. Seno con D, coseno. Yo creo que no. Yo creo que no hay mucha complicación con esto, ¿no? Nuevamente, pues, esto para funciones trigonométricas, pues, normales. Bueno. Funciones trigonométricas inversas, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Con funciones trigonométricas inversas, como nosotros lo colocaríamos sería para la función trigonométrica inversa de seno, sería a seno, de coseno sería coseno, tangente sería a tangente, cosecante sería cosecante, para secante sería secante, cotangente sería cotangente, ¿sí? Todo esto expresado en radianes. Seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, radianes. Sí, lo mismo para obtener en grados. Tangente
seno de y para funciones inversas. Bueno, denme 2 minutos por favor. Pueden ustedes practicar con la que gusten, pueden utilizar las funciones normales o las funciones inversas, ¿sí? Y convertirlas, hacer lo que acabamos de hacer una pequeña práctica de lo que acabamos de hacer, de convertirlas a radianes, de convertirlas a grados, ¿sale? Les dejo la tablita por si la quieren copiar y denme 2 minutos. Bueno, estoy de regreso. Para su reporte de práctica, estaría bien que incluyeran pues algunos movimientos de los que acabamos de hacer, pero pues que los hagan ustedes, ¿sale? Que me den algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cambiar radianes a grados, grados a radianes, ocupar las funciones trigonométricas, ¿sí? Ocupar las funciones trigonométricas en radianes, en grados, ¿sí? Las funciones inversas y pues hacer varios ejemplos de ellas. ¿Qué más? Pues vamos a ver un ejemplito de una función trigonométrica inversa. Por ejemplo, la inversa del seno de 32. ¿Sí? Me da dos valores. La inversa del seno, por ejemplo, de inversa del seno de 2.11. Inversa de la tangente
pero en grados, fuerza de la tangente en grados, el 45. ¿Sí? Y por último, funciones trigonométricas hiperbólicas. Funciones trigonométricas hiperbólicas. Tenemos la función, tenemos la descripción. La función dice que tenemos el seno hiperbólico de x seno hiperbólico de x, seno hiperbólico en radianes. Seno hiperbólico en radianes, coseno hiperbólico. Pues todo es en radianes, ¿no? Y todo eso es en radianes. Coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica. Cosecante hiperbólica. Hiperbólica. Y cotangente hiperbólica. ¿Sale? Por ejemplo, escribíamos así tal cual, secante hiperbólica de un número hiperbólica de un número más tangente hiperbólica de 2.55. ¿Sí? Ahí está, algunos ejemplos nada más de pues, funciones trigonométricas, cómo hacemos la conversión, cómo
nos ocupamos, cómo obtenemos resultados en grados y en radianes. ¿Sale? Pues bueno, yo creo que hasta aquí con la clase del día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Aún nos falta ver un poquito más, vamos a ver un poco de números complejos, cómo sacarlos, máximos y mínimos, cómo utilizar gráficas, ¿sí? Gráficas sencillas, gráficas animadas, gráficas polares, gráficas logarítmicas. Yo creo que ya no sé si nos metiéramos tanto con eso. Igual y no. Gráficas tridimensionales, gráficas de superficie. Y hay un montón de aplicaciones. Yo creo que ya no tarda mucho para que empecemos a trabajar con Simulink, ya para irnos directamente al simulador. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.